Habacuc 3, me gozaré en el divino pacto. Aún en la escasez, su sagrada presencia transforma en el tercer año de Joacim, hijo de Josías rey de Judá. Habacuc, el profeta, se encontraba abrumado por la angustia que acechaba a su pueblo. A su alrededor, la violencia y la inmoralidad florecían como espinas en un campo desolado. La atmósfera estaba cargada de desesperanza, las riendas del miedo se aferraban a los corazones de los hombres. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Clamaba Habacuc desde lo más profundo de su ser, sintiendo el clamor de su nación, sumida en sufrimiento y peligro. Habacuc 1:2 RVR. El sonido de los lamentos se mezclaba con el aire polvoriento y el eco de las tropas babilónicas que amenazaban con asediar los muros de Jerusalén. Caminaba diariamente por las calles, donde los rostros de hombres y mujeres reflejaban la desesperación. A menudo se retiraba a los montes, espacios de soledad donde el viento parecía susurrar las inquietudes de su alma. En esos momentos, su mente se llenaba de recuerdos, la poderosa mano de Dios en la historia pasada de sus antepasados, las hazañas de liberación que resonaban en las memorias de su pueblo. Las promesas de Dios aún brillaban, aunque cubiertas por la sombra de la opresión. Oh, Señor. He oído la fama tuya, me maravillo, oh Señor, de tus obras. Habacuc 3:2 RVR. Comenzaba a orar, sintiendo que su clamor iba más allá de la desesperación, tocando el ansia de esperanza. Mientras meditaba en su monte, una revelación atravesó su corazón. Relámpagos divinos surcaban el cielo, y el temblor de la tierra anunciaba la grandeza de YHWH. De pronto, comprendió, el justo vivirá por su fe. Habacuc 2:4 RVR. Se encontraba en un punto crucial, podía elegir vivir en el miedo o poder encontrar gozo en el cumplimiento del divino pacto. La realidad de la inminente calamidad lo impactaba, pero su fe se fue transformando. Al decidir dirigir su corazón hacia la sagrada presencia de Dios, empezó a sentir una paz que desafiaba su entendimiento. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. A medida que el amanecer proyectaba un manto de colores rojos y púrpuras sobre Jerusalén, Habacuc sintió renacer la esperanza. Presentó su dolor al Señor en forma de himno: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den fruto, con todo, me alegraré en el Señor. Habacuc 3, 17-18 RVR. Su cántico se convirtió en un testimonio de un hombre que encontraba su paz y alegría no en las circunstancias, sino en la fidelidad del Dios eterno. La historia de Habacuc se entrelaza con la angustia y la esperanza, miradas hacia dos mundos, el dolor inmediato y la promesa de un futuro glorioso. La búsqueda de respuestas apenas comenzaba a desvelarse, mientras sus oraciones reverberaban en la inmensidad de lo eterno. La lección era clara: la obra de Dios se perfeccionaba en la fe de aquellos que en tiempos difíciles eligen confiar en su soberanía. Capítulo 4. Mientras las nubes de la adversidad seguían arremolinándose sobre Jerusalén, Habacuc se mantuvo firme en su convicción. Con sus labios sellados por el poder de su adoración, continuó buscando la voz del Eterno en renombradas oraciones, dispuestas a ser instrumentos de transformación. Oh, Señor. En medio de estos tiempos de calamidad, alza tu mano y trae liberación a tu pueblo, clamaba, mientras sus lágrimas caían al suelo, humedeciendo la tierra que había sido su hogar por generaciones. La ciudad, aún cubierta por la sombra del miedo, sentía un ligero eco de esperanza. Cada mañana, el profeta se levantaba, recordando que cada día era una nueva oportunidad de ver la intervención divina. En su corazón resonaba el eco de las promesas que un día le fueron dadas a Israel, la tierra donde fluía leche y miel, y donde un Dios fiel había jurado cuidarlo. En su interior, el fuego de la fe no se apagaba. Concentrado, se dirigió una vez más a su monte sagrado. Allí, en la soledad de la cima, sus pensamientos dejaron de arruinar el aire con dudas y comenzaron a vibrar en alabanza. No hay Dios como tú, que cuida de tus hijos y levanta a los caídos, repetía en su corazón. Fue en ese momento de rendición que otra revelación del cielo descendió sobre él. Una visión apareció, como un cuadro entre nubes refulgentes. Un ángel, radiante con la gloria de Dios, se presentó ante él.
Habacuc pronunció en voz firme, como el trueno que acompaña a la lluvia. He venido a darte un mensaje. A pesar de la angustia, un remanente fiel preservará las promesas divinas. La justicia de Dios se manifestará, y la opresión no durará para siempre. En breve verás el cumplimiento de las profecías, y los que confían en el Señor se regocijarán. Las palabras del ángel penetraron hondo en el ser de Habacuc. Sintió como la carga que llevaba comenzó a aligerarse, y estos nuevos destinos hacia la esperanza florecieron en su corazón. Oh, Señor, le respondió, ¿cómo será esto posible? ¿Cuándo veré la victoria que has prometido? Espera por ello, dijo el ángel, porque así como el Negev florece tras la lluvia, tú verás la restauración de mi pueblo. Y con esas palabras, la visión se desvaneció, dejando a Habacuc con el corazón palpitante. El pueblo de Judá seguiría sufriendo, pero él ahora entendía que la espera no era en vano. Con su espíritu levantado, Habacuc descendió del monte. Al mirar a Jerusalén, la ciudad de su Dios, encontró consuelo en la certeza de que no estaba solo. Con cada paso que daba, su espíritu resonaba con la verdad divina: el justo vivirá por su fe, se repetía. Tal fe era anticipación activa, un baile de confianza ante la promesa que aún estaba por cumplirse. Y así, al regresar a las calles, empezó a compartir con su gente las palabras de aliento, recordándoles que el Señor levantará un estandarte en medio de la batalla, un recordatorio de su pacto eterno. La esperanza no sería una ilusión, sino la certeza fiel de un futuro glorioso. Mientras la gente comenzaba a escuchar y a unirse en oración, algo extraordinario comenzó a suceder. El viento revoloteó en los árboles, llevando consigo la fragancia de un nuevo comienzo. Todo esto, mientras un susurro divino resonaba en lo más profundo de sus corazones: ¿estás listo para ver la obra de mis manos? El mensaje estaba claro. Algo formidable estaba en proceso, y la intrigante pregunta persistía: ¿cuál sería el plan soberano que Dios tenía reservado para su pueblo? Capítulo 5. Ciertamente la voz del Eterno había hallado un eco en los corazones de Habacuc y de su pueblo. A medida que los días transcurrían, la atmósfera de Jerusalén se impregnó de una expectativa palpable. Cada reunión en la plaza se tornó en un clamor colectivo, resonando como un canto antiguo entre ellos, un recordatorio de los días gloriosos pasados que aún llevaban en su espíritu. Venid, clamemos al Señor, invitaba a Habacuc, con una alegría poderosa que emanaba de su ser. Su rostro, antes marcado por la preocupación, ahora reflejaba la luz de la esperanza renovada. En el día de la angustia, Él está con nosotros. Él no nos ha abandonado. Las palabras que pronunciaba traían aliento a los cansados, y la comunidad empezaba a vivir una vibrante búsqueda de su Dios, creyendo que algo grande se acercaba. Pero las sombras del enemigo aún acechaban a puerta de la ciudad. Los babilonios, furiosos en su ofensiva, observaban como de un abismo la fragilidad de la nación. Los rumores de levantamientos y de invasiones creaban un clima de terror que se cernía sobre las familias. Sin embargo, como decía Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falle el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, yo me gozaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17-18. Estas palabras resonaban con fuerza entre su pueblo, recordándoles que su alabanza no dependía de la abundancia, sino de la certeza de su piel en el pacto de Dios. Así, una noche, cuando las estrellas titilaban como testimonios de la bondad divina, Habacuc se retiró para orar. Se inclinó en el suelo, alzando su voz con nuanjas de profunda adoración. En medio de su clamor, una vez más, la gloria del Eterno se posó sobre él. Esta vez, no un ángel fue la manifestación, sino la misma presencia de Dios abrigó su corazón. ¿Cómo puede ser que tan solo un remanente se sostenga?, preguntó Habacuc con pasión. Señor, ¿por qué tu rostro está escondido durante tanto tiempo? La promesa que me diste aún es válida en tiempos de angustia. Responde. Y entonces, la voz de Dios resonó, profunda e inmensa. Habacuc, escribe la visión y mándala a los letrados, para que corran los que la lean. La respuesta que buscas es cierta, y no tardará. En su tiempo, la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Habacuc 2, 2-14. El profeta se sintió como un hombre renovado por el fuego. Su pluma comenzó a danzar en la tablilla, inscribiendo las palabras divinas que brotaban. ¡Oh, cuán glorioso sería! La voz del Eterno resonaba con seguridad en su ser. Había un plan inquebrantable que no conocía, y la oscuridad no tendría la última palabra. Mientras tanto, en la ciudad, los ojos se levantaban hacia el cielo.
Había un tintinear de fe que empezaba a aquilatarse entre el pueblo. Las puertas del templo permanecían abiertas y el incienso de sus oraciones subía como un aroma grato ante el trono del Altísimo. Poco a poco, el entorno de desánimo se transformaba en una sinfonía de esperanza. Así será la obra de Dios, se cuestionaban unos a otros. ¿Nos sorprenderá con su mano poderosa? En el fondo de sus corazones, un fuego inesperado ardía el de la anticipación a que el soberano Dios actuaría en su favor. Habacuc, sintiendo que sus palabras no eran solo para él, proclamó: «Pronto veréis la salvación del Señor. Un remanente fiel verá la gloria de su nombre». Y mientras sus ojos contemplaban el atardecer naranja, la promesa de un futuro glorioso asomaba en su alma. Así, la intervención divina se preparaba. Una nueva jornada se dibujaba ante ellos, y el misterio de la obra de Dios continuaba fortaleciéndose. Mientras Habacuc se preguntaba cuál sería el siguiente paso del Eterno, en su corazón resonaba una verdad irrevocable: algo formidable estaba a punto de suceder. ¿Un gigante caído, una transformación radical? La incertidumbre llenaba su ser con la emoción de lo desconocido. Capítulo 6. La noche que siguió a la revelación de Habacuc fue un susurro inquieto en Jerusalén. Las estrellas, que antes titilaban con promesas, parecían ahora las voces calladas de aquellos que habían esperado durante generaciones. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo ecos de antiguos lamentos y esperanzas no cumplidas. Habacuc se despertó antes del amanecer, su espíritu agitado por el inminente cumplimiento de la promesa del Señor. En su corazón ardía la certeza de que la voz de Dios había comenzado a moverse en medio de su pueblo. «¿Qué harás, Señor?», murmuró entre las sombras de su habitación, sintiendo la pesada carga del anhelo y la urgencia de su llamado. A medida que la luz del día comenzaba a despuntar sobre la ciudad, el profeta se dirigió hacia la plaza central, donde su gente ya se había reunido, esperando ansiosamente. Sus rostros estaban iluminados por la fe renaciente y un deseo de escuchar las palabras que surgirían de su boca. «El Señor ha hablado», proclamó Habacuc, su voz resonando con la autoridad del cielo. «Escuchad, oh pueblo mío, la revelación que el Eterno ha traído a nuestros corazones. Aun cuando la tierra se oscurezca y las naciones clamen en desesperación, yo trabajaré entre vosotros. ¿No os acordáis de cómo, ante los impasibles, he hecho maravillas en medio de las aguas y en la tierra seca? Vuestra redención vendrá no como esperáis, sino en la forma que yo decida. Sed pacientes, porque la cosecha no llega antes de que la semilla sea sembrada y la tierra fertilizada». Punto. Aquellas palabras cayeron como lluvia sobre corazones sedientos. Un susurro de esperanza se extendió entre el pueblo, cada uno empezó a recordar las obras maravillosas del Señor en la historia de Israel. Algunos podían ver en la distancia a la redención, representada en la figura de un guerrero poderoso, otros anticipaban un rescate más sutil y profundo, pero, en los corazones de algunos, todavía pulsaba la duda. ¿Puede Dios aún salvarnos después de tanto tiempo de silencio?, se murmuraban unos a otros. Hemos ido demasiado lejos en nuestra iniquidad. Habacuc, percibiendo los murmullos, se inclinó aún más ante el pueblo, depositando su mano en su pecho. El amor de nuestro Dios no se ha alejado, su paciencia es mucho mayor que nuestro abandono. El justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. En la fe de un remanente, él manifestará su gloria. Mientras sus palabras se entrelazaban con el viento, un resplandor comenzó a asomarse al horizonte. Un grupo de mensajeros, como enviados desde los cielos, se acercaba a la ciudad. La multitud se tornó expectante, los murmullos se convirtieron en un clamor de anticipación. Habacuc alzó la vista al cielo y sintió que el mismo aliento de Dios le susurraba: «Prepara tu corazón, porque lo que has escrito se cumplirá en su tiempo». Los mensajeros se acercaron y, con una voz resonante, proclamaron: «El Rey de la Gloria ha escuchado el clamor de su pueblo. Pronto se abrirán los cielos y descenderá su salvación. Cada lágrima y cada suspiro se han registrado en su libro. No desmayéis, pues el Señor de ejércitos está en medio de nosotros». La atmósfera se electrificó al escuchar estas palabras. Un escalofrío de reverencia hizo temblar a los presentes. Estaban, por fin, siendo preparados para un movimiento divino que quebrantaría las cadenas del temor. La promesa de una salvación inminente florecía en sus corazones, sus fieles vidas alzando un clamor de adoración. «Pero aún hay más en el plan del Eterno», continuó el mensajero. «Dad a conocer la verdad de Dios entre las naciones, porque su gloria será manifestada y los pueblos se maravillarán. Lo que está por venir llevará el sello de su poder y amor, así como su justicia sobre aquellos que se han rebelado». Mientras el eco de la proclamación se desvanecía, una sombra de inquietud se deslizó entre el pueblo.
La batalla estaba aún muy lejos de terminar. Habacuc, contemplando el horizonte donde la luz y la oscuridad se encontraban, comprendió que la verdadera intervención de Dios no solamente traería liberación, sino que revelaría su soberanía en el episodio más grande jamás presenciado. En un susurro lleno de significado, Habacuc captó la esencia de la revelación divina. Lo que no sabemos es que hay un nuevo pacto que se avecina. Pues el Eterno no solo rescatará a su pueblo, sino que transformará por completo la relación entre él y la humanidad. ¿Estáis listos para lo que viene? Así, la anticipación de un próximo cumplimiento vino con la esperanza del pueblo, sumergiéndolos en un misterio aún sin resolver que desafiaba sus corazones. Capítulo 7. El sol se alzaba sobre Jerusalén, bañando la ciudad en un cálido resplandor. La promesa de un nuevo amanecer inquietaba el alma de Habacuc, quien, aun con la expectación viva en su corazón, no podía dejar de sentir el peso de todo lo que estaba en juego. Mientras las multitudes se dispersaban al término de la proclamación, algunos se quedaban, rogando por más luces del cielo. Era un anhelo profundo que resonaba como un eco en sus corazones. ¿Cómo será este nuevo pacto?, se preguntaban con susurros entre ellos. ¿Qué señal nos dará el Eterno para que creamos en su palabra? Pero otros ya habían comenzado a celebrar, pues la esperanza brotaba incluso en medio de la incertidumbre. Habacuc se retiró a un lugar apartado, buscando la compañía del Señor. Oh Eterno, tú que conoces los corazones de los hombres, te imploro que reveles a este pueblo lo que les aguarda. ¿Cómo podemos viajar de la desesperanza a la celebración cuando las sombras aún nos rodean? La brisa alrededor de él parecía llevar sus palabras hacia el cielo, un recordatorio tangible de la cercanía de Dios. Repentinamente, un viento fuerte se elevó entre los árboles, trayendo consigo un olor dulce, como de miel y flores. Era la señal que Habacuc había estado esperando. En ese instante, una voz divina resonó como trueno en su ser. Habacuc, escucha y anota todo lo que yo te digo. Mi tiempo está cerca, sujeta tus pies en la fe, pues lo que veo es una gloriosa intervención. El profeta se arrodilló, temblando ante la presencia del Altísimo. Sí, Señor, habla, tu siervo escucha. En su interior, una historia antigua comenzaba a entrelazarse con el futuro, pues el Dios de Israel comenzaba a trazar los caminos de su redención. Tu pueblo ha estado en tinieblas, Habacuc, pero la luz se manifestará. Un rey vendrá, un nuevo pacto será establecido, no como el primero constituido en el Sinaí, sino en la plenitud de mi gracia, donde el sacrificio culminará en amor eterno y reconciliación. A medida que la voz resonaba, Habacuc pudo vislumbrar imágenes de un siervo sufriente, un cordero inocente que cargaría el peso de la iniquidad del mundo. Su corazón dio un vuelco, entendió que la salvación no sería un evento aislado, sino un proceso de transformación en las vidas de aquellos que ponen su fe en él. Muchos vendrán, incluso entre los gentiles, los que no son mi pueblo, y serán llamados mis hijos. Esto será un tiempo de gran alegría, donde las lágrimas serán enjugadas y la tristeza se convertirá en danzas de alabanza. Algunos verán y no comprenderán, pero a otros les será dado el entendimiento para recibirlo con gozo. La visión creó en Habacuc una mezcla de temor y emoción. No podía contener el torrente de amor que brotaba en su pecho. ¿Cómo, Señor, puedes ser tan fiel? ¿Por qué elegirías a un pueblo tan rebelde? Tu misericordia es insondable. Así es, Habacuc. Mi amor y mi justicia caminan juntos. A través del sufrimiento y la prueba, yo forjaré un pueblo que será más que vencedor. Entonces, en sus corazones, yo escribiré mi ley. No será un hecho externo, sino una transformación interna. Cuando la visión comenzó a desvanecerse, Habacuc se quedó con una última instrucción: anuncia estas palabras, pues en nada caerá a suelo vacío. Cada promesa se cumplirá, y aunque tarde, esperad en mi tiempo. Con el corazón ahora rebosante, Habacuc emergió de su encuentro divino, no como un hombre de temor, sino como un heraldista de esperanza. El Eterno está en medio de su pueblo, y no desmayará, decía mientras corría hacia la plaza, listo para compartir la revelación que ardía en su pecho. No obstante, las sombras de la oposición todavía amenazaban con eclipsar la luz que empezaba a surgir. ¿Qué sucederá cuando la verdad se vea enfrentada a la incredulidad?, Coma reflexionó. Las bases para el nuevo pacto estaban siendo trazadas no solo en los corazones de los hombres, sino en el firme propósito de Dios. Pero la batalla no estaba terminada aún. Había más revelaciones que el cielo deseaba compartir. Lo que todavía no saben es que un portavoz de la verdad vendrá, y su mensaje será divisivo. Las puertas del cielo se abrirán,
pero muchos preferirán las sombras. ¿Estás listo, pueblo mío, para enfrentar lo que está por llegar? La incertidumbre se cernía, y con ella, el secreto de un plan divino aún por cumplir se mantenía latente en el aire. Capítulo 8. El alba iluminaba la mañana en Jerusalén con un brillo suave y dorado, pero la inquietud seguía presente en el corazón de Habacuc. Las palabras que había escuchado resonaban con firmeza en su ser, envolviéndolo en un deseo ardiente de proclamar la verdad a su pueblo. ¿Cómo podrán entender este mensaje de esperanza si el miedo al futuro los abruma? Reflexionó mientras los habitantes de la ciudad comenzaban a agruparse nuevamente en la plaza, mientras se preparaba para hablar. Su mente recordaba la escritura de los profetas: «He aquí, yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz». Isaías 43:19. De su propia lucha interna, brotaba la convicción de que la transformación del pueblo de Israel era inminente, pero necesitarían abrir sus corazones. En ese momento, la multitud se distribuyó, algunos oyeron la voz del profeta y se acercaron con esperanzas renovadas. «Es Habacuc, el de la visión», gritó uno. «Cuéntanos, profeta, ¿qué ha revelado el Eterno?». Con rostro resplandeciente, Habacuc levantó su mano, pidiendo silencio. Su voz, aunque temblorosa, denotaba firmeza: «Pueblo de Israel, he visto y oído las verdades del cielo. Nuestro Dios, que ha estado en silencio en medio de nuestras pruebas, intervendrá. Un rey vendrá, y a través de su sacrificio, se abrirán las puertas de la salvación para todos». Al pronunciar estas palabras, el murmullo se elevó, algunos mostraron escepticismo, mientras que otros, ávidos de esperanza, comenzaron a aplaudir. Habacuc sintió la lucha entre la fe y la duda. ¿Podrán estos corazones endurecidos por el sufrimiento realmente recibir la luz que viene?, pensó, mientras recordaba el ecos de la promesa de Dios. Entre el tumulto, un anciano de la multitud alzó su voz. ¿Acaso no estamos acostumbrados a la opresión, Habacuc? ¿Por qué deberíamos creer que el tiempo del cambio ha llegado? El profeta miró profundamente en los ojos del anciano, recordando las palabras de su encuentro. Es en la debilidad donde su poder se manifiesta. No temáis, pues aun cuando no lo veáis, el Eterno está obrando. Él es fiel, y su pacto no será quebrantado. Momentos de incertidumbre y división llenaron el aire. Habacuc entendió que el desafío era grande, sin embargo, un pueblo unido en la fe podría transformar cada lágrima en danzas de alegría. Con lágrimas en los ojos, expresó: «Me gozaré en el Eterno, me regocijaré en el Dios de mi salvación». Habacuc 3:18. Así como Moisés alzó sus manos en la batalla, el profeta comenzó a elevar su voz en adoración. Que caigan los muros de la incredulidad. Que se rompan las cadenas de nuestra desesperanza, pues el día de nuestra redención está cerca. La multitud comenzó a unirse en cánticos, armonizando sus voces de adoración. Temores y dudas parecían desvanecerse, mientras una esperanza renovada florecía entre ellos. Sin embargo, Habacuc, con su espíritu discernidor, sintió un profundo peso en su ser. A pesar del momento de celebración, sendas de oposición se acercaban velozmente, como tempestades amenazantes. De repente, el aire se tornó pesado, y una sombra pareció atravesar la plaza. No eran solo las nubes en el cielo, sino una presencia oscura que indicaba la llegada de pruebas aún más profundas. «Las puertas del cielo se abrirán, pero el camino será espinoso», recordó en su interior la advertencia del Señor. «Pero yo proclamo en voz alta: el Eterno es mi fortaleza, mi refugio en tiempos de angustia». Con cada palabra que pronunciaba, su fe encendía el corazón del pueblo, pero aún así, la incertidumbre sobre lo que estaba por venir persistía. Mientras los ecos de su proclamación resonaban en la plaza, las sombras de la incredulidad comenzaron a formarse nuevamente. Habacuc sabía, con una certeza naciente, que la oposición no haría más que reafirmar el propósito de Dios. «Mis hermanos y hermanas», concluyó, «no solo está en nosotros creer, sino también perseverar. A través del sufrimiento, Dios nos está formando para su gloria. ¿Están listos para abrir sus corazones, aunque el camino se torne difícil?». De esta manera, el profeta dejó a la multitud con un desafío delante de ellos: la necesidad de una fe valiente y un corazón dispuesto a soportar la prueba. ¿Cómo podrían hallar fuerza en tiempos de adversidad? Se acercaba el momento en que los límites de su comprensión serían desbordados por la gloria de un pacto nuevo. En ese instante de reflexión, un nuevo gancho divino se coló en su corazón. Lo que aún no conocen, es que este camino de dolor es el preludio de una bendición gloriosa que transformará no solo a Israel, sino al mundo entero. La redención está más cerca de lo que piensan. Capítulo 9.
el viento soplaba con suavidad, llevando consigo los ecos de los cánticos que resonaban en la plaza. Sin embargo, Habacuc, con el pecho apretado por la opresión del espíritu, percibía que el ambiente no era por completo de celebración. La sombra que había cruzado la plaza se materializaba en el espíritu del pueblo, como un manto oscuro que amenazaba su fe recién reafirmada. ¿Qué sucede, Habacuc?, murmuró uno de los jóvenes, apenas advirtiendo su inquietud. La gente tiene esperanza, estamos cantando. El profeta miró al joven con ternura, consciente de su ardor, pero también de su ingenuidad. La esperanza es un fuego sagrado, pero recuerda, los vientos pueden cambiar repentinamente. Es en los momentos de calma donde debemos prepararnos para las tempestades venideras. Así nos lo ha enseñado la historia de nuestro pueblo. De repente, un grupo de soldados babilonios apareció en el horizonte, marchando con paso firme. La multitud, ahora temerosa, dejó de cantar, y un murmullo de inquietud se extendió entre ellos. Habacuc sintió que la atmósfera se transformaba, las sombras que había sentido antes comenzaban a tomar forma tangible. «Miren», gritó un anciano, encorvado por el peso de los años. «El enemigo se acerca una vez más, estamos a merced de la opresión». El corazón de Habacuc comenzó a latir con fuerza en su pecho. Sabía que la llegada de los babilonios no era solo una interrupción, sino un anuncio de una prueba aún más significativa. Con la voz resonante del profeta, él les recordó: «No temáis a los hombres que traen espada, sino temed al Dios que tiene poder para salvar o para juzgar. Y él ya ha declarado que nuestras lágrimas serán transformadas en gozo». La multitud, aún temerosa, empezó a murmurar, pero una fe ignota comenzó a despertar entre ellos. Muchos recordaron las promesas de Dios, las obras pasadas de liberación y redención. Habacuc, al ver el resurgimiento de la fe en algunos, sintió que el Eterno estaba moviendo su mano, preparando el corazón de su pueblo para algo mayor. Las Escrituras han dicho: «Y sucederá que si escuchas atentamente la voz del Eterno tu Dios, nuestros corazones deben estar listos». Aquí no solo se trata de enfrentarse a los babilonios, sino de prepararnos para la llegada del Rey de Gloria, quien vendrá a liberar a su pueblo no con espada, sino con la verdad. Mientras hablaba, las nubes se tornaron más oscuras y el viento trajo consigo un sonido ominoso. Habacuc cerró los ojos un momento, recordando las palabras del Señor: «Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento denuncia la obra de sus manos». Salmo 19:1. Con esa imagen en su mente, levantó sus manos hacia el cielo. De repente, un trueno retumbó, como si el mismo cielo respondiera al llamado de Habacuc. «Vendrán días difíciles», continuó el profeta, «pero cada sombra que enfrentemos será luz transformada en el momento que más lo necesitemos». La multitud temía, pero en medio de su temor, una llama comenzó a encenderse en sus corazones. Habacuc los instó a recordar el anhelo del Eterno: Él cumplirá su pacto. La oscuridad que avanza ante nosotros no es la final, sino el escenario de una gloria que aún no hemos visto. Cuidado. Poco después de la noche más oscura, comienza el alba de un nuevo día. En ese momento, un rayo iluminó el cielo, y una calma sobrecogedora envolvió a la multitud. Habacuc, escuchando el murmullo de la fe entre el pueblo, sabía que el tiempo de la bendición estaba cerca. Lo que está por venir es una obra que será conocida por todos. La redención no se manifestará solo en su tiempo, sino también en su manera, dijo, sus ojos brillando con una fe renovada. El Eterno está levantando a su escogido, un nuevo pacto que no será asequible, sino un regalo inestimable para aquellos que creen. Así, en medio del temor y la incertidumbre, Habacuc dejó a su pueblo con una palabra de aliento: prepárense, porque un cambio glorioso está a punto de surgir, y la presencia de Dios transforma incluso la más profunda angustia en una canción de victoria. ¿Estará su corazón listo para recibirlo? Y en ese instante, sintió un eco divino en su ser, recordando que el viaje de su pueblo no solo era hacia la prueba, sino hacia un cumplimiento glorioso, donde cada lágrima sería sellada en el recuerdo de una victoria eterna. La sombra del enemigo no podría eclipsar la luz del Eterno, el verdadero viaje estaba a punto de comenzar. Capítulo 10. El autumbral de una nueva jornada se asomaba en el horizonte, pero el corazón de Habacuc aún lidiaba con la turbulencia de lo que había de venir. Los babilonios avanzaban y cada paso de sus ejércitos resonaba como un tambor en el alma del profeta. Sin embargo, una luz, aunque tenue, brillaba en sus pensamientos: la promesa viva del Eterno. La multitud, atrapada entre el miedo y la esperanza, comenzó a murmurar palabras de aliento mutuo. Algunos, aferrándose a recuerdos de antiguas victorias, recordaron los días de gloria bajo la guía de Moisés y Josué.
recuerda a Dios, que quebró la fuerza del faraón y partió el mar. Él está con nosotros, exclamó un anciano de ojos arrugados, restableciendo un hilo de confianza. Habacuc, sintiendo el cambio en el aire, se dirigió nuevamente al pueblo. Escuchad, oh pueblo mío. Hoy enfrentamos la bruma de la batalla, pero debemos recordar, aunque la higuera no florezca, ni en la vid haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los campos no den mantenimiento, aún así me alegraré en el Eterno, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17-18. Su corazón ardía con esas palabras, un canto de certeza en medio de la tempestad. Los murmullos de la multitud se transformaron en un clamor unificado. La fe comenzó a hacerse palpable, como un aire fresco que osaba atravesar la oscuridad. Algunos levantaron sus manos, y otros se arrodillaron, clamando al cielo. Habacuc sintió que el poder del Eterno estaba descendiendo sobre ellos, una respuesta a su clamor, y mientras el clamor aumentaba, un estruendo ensordecedor sobrevino la plaza. Las trompetas de los babilonios resonaban con furia. El tiempo se acerca, le advirtió un hombre temeroso, mientras un viento gélido parecía helar sus corazones. No os angustiéis, exclamó Habacuc con fuego en su voz. El Eterno nos ha prometido que no nos abandonará. Este es el tiempo que ha sido señalado no solo para juicio, sino también para la restauración. Aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me consuelan. Salmo 23:4, repitió, su mirada penetrante ardiendo en verdad. Los ojos de la multitud se llenaron de una luz renovada. Habacuc veía el cambio, sus corazones se preparaban para el viaje a través de la oscuridad. Era en el fuego de la prueba donde el oro verdadero sería purificado. Ante el avance de los enemigos, el profeta se postró con fervor, cubriendo su cabeza con un manto. Señor, mira la angustia de tu pueblo. En esta hora de oscuridad, revela tu poder. ¿Quién es como tú, oh Eterno, que puede hacer que el mar sea camino y la noche sea luz? Y en ese momento, el cielo se oscureció aún más, como si el propio Eterno concentrara su atención. La tierra tembló bajo los pies de aquellos hombres y mujeres de fe. Habacuc supo que en la próxima hora podría haber un quiebre, no solo de su situación presente, sino de toda la historia de Israel. No fue solo un llamado a la batalla, era el llamado a una renovación de confianza. Escuchad, pueblo. El tiempo ha llegado. No dejemos que el miedo nos consuma, porque lo que el enemigo planea para mal, Dios lo convertirá en bien. Génesis 50 horas y 20 minutos. La multitud comenzó a gritar palabras de fe, y en su corazón, Habacuc sintió una paz desbordante ante la tormenta que se avecinaba. Mientras se levantaban cánticos de adoración, una voz resonó en su ser. Algo monumental estaba a punto de suceder. ¿Seréis testigos del poder soberano del Eterno? Está por manifestarse su gloria en medio de vosotros, y en esta prueba, su verdad será la luz que nos guiará. Así, entre ruidos de caos y el creciente clamor de adoración, Habacuc permanecía firme, creyendo con toda su alma que el pacto del Eterno no solo se mantenía, sino que estaba por ver su culminación en algo que jamás habían imaginado. La batalla estaba en el horizonte, pero la victoria ya empezaba a hacerse eco en ellos. Con la fe vibrante en su corazón y ante la inminente confrontación, Habacuc se preguntaba en lo profundo: ¿cómo se manifestará la gloria de Dios en esta noche? ¿Qué revelaciones traerá el tiempo de prueba? Aquello que estaba destinado a ser un momento de desesperación, a su vez podía significar el inicio de un nuevo y glorioso capítulo en la historia de su pueblo. Capítulo 11. Las nubes se oscurecieron más, y un silencio expectante se cernió sobre la multitud. Era un momento suspendido en el tiempo, donde la fe enfrentaba la adversidad. Habacuc sintió en su interior que lo sobrenatural estaba por desvelarse, como el amanecer que avanza antes de romper la oscuridad total. A medida que los babilonios se acercaban, las trompetas resonaban cada vez con más fuerza, como un eco del juicio. Sin embargo, en medio del tumulto, el profeta levantó su voz una vez más: escuchadme, oh Israel. No temáis, nuestro Dios ha sido siempre un refugio en la tempestad. Los ríos le levantarán, oh Eterno, los ríos levantarán su sonido, los ríos levantarán sus ondas. Salmo 93, 3. Estas palabras se convertían en un estandarte para el pueblo, energizando sus corazones cansados, pero un nuevo temor surgió. Algunos comenzaron a temblar, el resentimiento y la desesperación acechaban como sombras denegadas. ¿De qué sirve nuestra fe si estamos condenados?, murmuró una voz en la multitud, ahogada en el desánimo. Habacuc se percató de que el desafío era gigantesco, no solo ante los babilonios, sino también ante la enemistad interna que la angustia había sembrado.
No dejéis que la incredulidad entre en vuestros corazones, proclamó con una ferviente urgencia. Recordad los actos maravillosos que el Altísimo ha hecho en el pasado. En mi angustia invoqué al Eterno, y Él me respondió, y me libró de todos mis temores. Salmo 34, 4. Sintió que el agua del río de la fe en su interior empezaba a fluir, desbordando hacia la multitud. En ese instante, una vibración atravesó la tierra. El suelo tembló con cada paso de los babilonios, y Habacuc sintió que su espíritu vibraba en espejo a esa sacudida. Es el tiempo de nuestra liberación, exclamó él, viendo la chispa de esperanza en los rostros de aquellos que lo rodeaban. Por el poder del Eterno, hoy recibiréis paz en medio de la tempestad. Las voces se elevaron en un grito de adoración, un clamor que resonó en el cielo. Los corazones, antes desconectados, unieron sus cantos y formaron un coro de alabanzas. Cada nota fue como un paso más hacia el reconocimiento de que no estaban solos. Porque no nos dejarás, Eterno, sino que estarás con nosotros en la guerra. El Eterno es mi luz y mi salvación, ¿de quien temeré? Salmo 27, 1, exclamó el profeta. La atmósfera se cargó de electricidad, como si el mismo cielo estuviese a punto de abrirse. Entonces, algo extraordinario ocurrió. Una luz brillante, más radiante que el sol, emergió en el horizonte, empujando las tinieblas hacia atrás. Habacuc no pudo contener su asombro. El Eterno ha venido en ayuda de su pueblo. Mirad, su gloria está entre nosotros. ¿Qué es esto, sino el cumplimiento de su promesa? Nosotros seremos fortalecidos. El pueblo, entonces, se inclinó en reverencia, sintiendo la presencia palpable del Altísimo. Desde los cielos, una voz resonó, suave pero poderosa. No temáis, porque yo estoy con vosotros, y lo que se acerca es solo parte de mi plan redentor. La noche puede ser espesa, pero vuestro clamor ha llegado a mis oídos. Los babilonios, sintiendo el cambio en el viento, vacilaron. Habacuc vio un cambio en el rostro del enemigo, como si la misma tierra se levantara a favor de ellos. Mirad, la salvación se aproxima, les dijo. Hoy seremos testigos de la gloria de Dios en el cumplimiento de su promesa. Mientras la luz resplandecía, Habacuc comprendió. El Eterno contaba con un designio más allá de lo que los ojos pudieron ver. Algo grande acontecerá, algo que transformará nuestra historia, murmuró entre susurros fervientes. El poder de Dios no se limitará a esta batalla, será un nuevo pacto, un nuevo principio. Las trompetas resonaron una vez más. Pero esta vez no era un anuncio de destrucción, era un toque de triunfo. Habacuc levantó su voz en medio de la adoración, con un profundo anhelo por descubrir la magnitud del plan soberano de Dios que estaba por revelarse. Este es solo el comienzo, la victoria nos espera. ¿Qué nuevas maravillas tiene guardadas nuestro Dios? ¿Qué maravillas veremos cuando el día amanezca y la noche se disipe? Estad alertas, oh pueblo mío. Capítulo final. El día se alzaba sobre Jerusalén, y los primeros rayos del sol acariciaban suavemente el rostro de Habacuc. La atmósfera, antes cargada de miedo y ansiedades, se había transformado. El profeta, con el corazón aún lleno de la revelación divina, caminó hacia la plaza, donde su pueblo lo aguardaba. Sus rostros, antes marcados por la inquietud, ahora irradiaban un brillo de fe y expectativa. Venid, oh pueblo de Israel, exclamó Habacuc, su voz resonando con autoridad y ternura. Hoy es el día en que el Señor ha prometido hacer maravillas en medio de nosotros. La libertad no llegará solo a través de la espada, sino a través de su poder transformador. La multitud, ahora unida y fervorosa, escuchaba atentamente, cada uno aferrándose a la esperanza renovada que se había sembrado en sus corazones. Mientras Habacuc hablaba, recordó la visión del nuevo pacto que se avecinaba. El Eterno ha prometido un nuevo comienzo. Sus leyes serán escritas en sus corazones, y no solo serán su pueblo, sino que su amor se derramará sobre aquellos que aún no le conocen, proclamó, resonando con las antiguas promesas de un Dios que nunca abandona a su creación. Jeremías 31 horas y 33 minutos. Inspirado por el fuego de la fe, Habacuc levantó sus manos, y con fervor, oró, Señor de ejércitos, confío en tu prometida liberación. Que los corazones se encuentren alineados contigo, y que, al enfrentar al enemigo, nos unamos en un solo clamor de adoración. A medida que las palabras fluían, un ruido inusual comenzó a llenar el aire. Las fuerzas babilónicas, que se aproximaban con la furia de una tormenta, parecían vacilar. Habacuc sintió que la presencia de Dios se hacía más palpable, como un manto envolvente. Con cada latido de su corazón, el pueblo empezó a clamar, el Eterno es nuestro refugio.
El Eterno es nuestra salvación. Con un coro vibrante de fe atronando en su interior, Habacuc instó a su pueblo, mirad hacia las alturas. La gloria del Señor se manifiesta, y no hay poder en la tierra que pueda deshacer su propósito eterno. En ese instante, el cielo se abrió, y como si el mismo universo respondiera a su clamor, un destello de luz iluminó la plaza. Los babilonios, sorprendidos y desconcertados por el repentino cambio en el clima de batalla, se detuvieron en seco. Los corazones de Habacuc y los suyos latían como uno solo, conscientes de que la verdadera victoria provenía de su fe y unidad. Esta no es solo nuestra lucha, es la del Dios que siempre ha estado con nosotros, afirmaba el profeta, como un eco sonoro que resonaba a través del tiempo. De repente, una voz poderosa resonó en el aire, y el pueblo contuvo la respiración. Hoy he escuchado el clamor de mi pueblo, decía el Señor. No temáis, porque estoy con vosotros. En este día, conoceréis la salvación que he prometido. Las cadenas que os oprimen serán quebradas, y seréis un testimonio para todas las naciones. Y así, sin que el pueblo pudiera imaginarlo, un viento fuerte y limpio sopló a través del campo de batalla. Las fuerzas babilónicas, llenas de temor, comenzaron a desbandarse, incapaces de sostenerse frente al poder del Eterno. Habacuc observó maravillado, convencido de que la intervención divina culminaría no solo en la salvación de Jerusalén, sino también en la esperanza desplegada para las generaciones que vendrían. Este es el comienzo del nuevo pacto. Esta es la hora en que el Señor cambia las cenizas en belleza, resonaba entre el pueblo, como una sinfonía de alabanzas que se elevaba hacia el cielo. En ese momento, Habacuc se arrodilló, lágrimas de gratitud corrieron por sus mejillas. El Eterno había sido fiel, la oscuridad no tendría la última palabra. El pueblo de Judá se unió en un solo coro, proclamando, el Señor es bueno. Eternamente su misericordia. Cada voz se entrelazaba con la de sus vecinos, cada corazón latía con fervor renovado. Así, Habacuc entendió que su papel no era solo el de un profeta, sino el de un heraldista que, a través de la fe, había llevado a su pueblo a la victoria. El justo vivirá por su fe, se repetía en su mente, ahora con una claridad y profundidad que nunca había sentido antes. Habacuc 2:4, habiendo visto la mano de Dios obrando en su favor, decidió seguir proclamando su gloria y contar las maravillas del Eterno a todos los que vinieran. Se levantó, y con la mirada firme sobre el horizonte, pronunció, nosotros seremos un pueblo de esperanza, un pueblo que ve la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. El legado de Habacuc perduraría a lo largo de los siglos, recordando que incluso en las sombras más densas, la luz de Dios siempre prevalece. El amor y la fidelidad de Dios no estaban limitados a un tiempo específico, sino que se extenderían a través de todas las generaciones, transformando no solo a su pueblo, sino al mundo entero. La historia de Habacuc concluyó en la grandeza de la fe, mostrando que aún en tiempos de adversidad, lo que se esperaba era mucho más glorioso que lo que se había anticipado. Y cuando su vida llegó a su fin, el eco de sus enseñanzas reverberó entre su pueblo, recordándole siempre que el verdadero gozo se encuentra en la sagrada presencia de Dios. Ahora que hemos llegado al final de esta increíble historia, quiero que reflexiones sobre el poder de la transformación y la fe. Es hora de que tú también seas parte de esto. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen sobre la fidelidad de Dios. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este poderoso final. Y por último, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad de fe. Que Dios te bendiga.